Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a practicar toda esa trilogía de teoría que hemos visto en mi canal sobre las leyes de los gases. Y os voy a proponer 6 ejercicios, 2 de cada dificultad. Estos 2 primeros que os muestro en esta primera parte son los más sencillos que podemos encontrar. Vamos con ellos. Vamos a hacer en todos ellos los 5 pasos famosos para resolver un problema en física y química. Yo estos 5 pasos los voy a ir nombrando solo en este ejercicio primero y luego ya, aunque los vaya a ir haciendo, no los voy a ir nombrando. Venga, vamos allá. El primer paso, que es leer el enunciado y anotar los datos, nos dice, tenemos un gas a 3 atmósferas, eso va a ser una presión y va a ser nuestro estado inicial del gas, luego es P sub 1, 3 atmósferas. Ocupa un volumen de 150 mililitros, pues será el volumen inicial, 150 mililitros. Si mantenemos la temperatura constante, lo voy a poner temperatura constante porque recordar que este dato, aunque no nos proporciona ningún tipo de cálculo, nos va a ayudar a saber qué ley tengo que aplicar. ¿Qué presión ha de tener para que su volumen sea de 225 mililitros? Es decir, para que su volumen final sea de 225 mililitros. Ese sería el paso 1. El paso 2 es volver a leer el problema y sacar nuestra incógnita. En estos problemas es muy sencillo sacar la incógnita, pero cuando vayamos subiendo de niveles va a ser cada vez más complicado y por eso se utiliza una segunda lectura. Un gas a 3 atmósferas ocupa un volumen de 150 mililitros. Si mantenemos la temperatura constante, ¿qué presión ha de tener para que su volumen sea de 225? Nos están pidiendo la presión. ¿Y qué presión? Pues la final del gas. Con eso ya tendríamos completada nuestra columna de datos. Y pasaríamos al apartado número 3, al paso número 3, que es el de operaciones. En este apartado número 3 lo primero que hay que hacer es escribir aquella ecuación que me va a permitir abordar el problema. ¿Cuál es la ecuación que me va a permitir a mí abordar el problema? Pues para ello me voy a mis datos y como me dice que la temperatura es constante, pues va a ser la ley de Boyle-Mariotte. Y efectivamente es que esta ley nos dice que a temperatura constante en un gas la presión es inversamente proporcional a la temperatura y nosotros estamos a temperatura constante. Ley de Boyle-Mariotte. Y escribimos la ecuación con letras de esa ley. P sub 1, presión inicial por volumen inicial, presión final por volumen final. Ahora, ¿nos permite calcular directamente, realizar el cálculo de nuestra incógnita esta ley? No, porque nuestra incógnita, que es P sub 2, no está despejada. Vamos a aprender a despejar. Tenemos que despejar esto de aquí, por tanto, esta V sub 2 sobra. Como sobra, tiene que pasar para el otro lado. Y al encontrarse con el igual lo que hace es cambiarle la operación. Como V2 está multiplicando, pasa dividiendo. Por tanto, P sub 2 va a ser igual a P sub 1 por V1, que ya tenía en el otro lado, y dividiendo V2. ¿Ya tengo la ecuación que me permite calcular mi incógnita? Sí. Pues pasamos al paso número 4. Que es el de chequear las unidades. En esta ley, lo único que nos tenemos que fijar es que P sub 1 y P sub 2 están en las mismas unidades y que V1 y V2 están en las mismas unidades. ¿Está V1 y V2 en las mismas unidades? Sí, los dos en mililitros, de modo que esto está bien. ¿Está P sub 1 y P sub 2 en las mismas unidades? Como P sub 2, que es la presión que nos piden, no nos la piden en calcular ningún tipo de unidades, vamos a ser lo más vagos posibles y los dejamos en las que están, de modo que está todo bien. No hay que hacer nada en este paso que para mí es el más importante. Entonces pasamos al 5, que es resolver el problema. Cuidado aquí, aquí nos ayudamos en nuestra columna de datos, no vayamos a equivocar que es P sub 1, que es V1, que es V2. P sub 1, 3 atmósferas por V1, 150 mililitros, partido de V2, 225 mililitros. Porque así, daros cuenta que el chequeo de unidades nos permite decir mililitros con mililitros, como están arriba y abajo, desaparecen, y el resultado nos sale en las únicas unidades que nos ha quedado en la operación, atmósferas. Son 2 atmósferas. Y redondeamos o encuadramos nuestro resultado. Y ahora, si tenemos tiempo en el examen, podemos hacer un poquito de análisis físico.
¿Qué ocurre con nuestro volumen? Nuestro volumen pasa de 150 a 225, es decir, que aumenta. Bueno, pues si tenemos en cuenta la ley de Boyle-Mariotte, nuestra presión ha tenido que disminuir. ¿Es menor nuestra P sub 2 que nuestra P sub 1? Sí. De modo que nuestro resultado puede estar bien. Si os da una presión mayor aquí, revisamos los datos o nuestras operaciones porque algo hemos hecho mal. Vamos al ejercicio 2. Mismo, datos. A una temperatura a 298 Kelvin, temperatura inicial del gas, un gas tiene una presión inicial del gas, 95.000 Kelvin. 95.000 pascales. Estamos con presión, pascales. Si mantenemos el mismo volumen, es decir, el volumen va a ser constante, calcula la presión que haría falta para bajar su temperatura a 0 grados. Nos dice que la temperatura final es 0 grados Celsius. Bueno, volvemos a leer y ¿dónde está nuestra incógnita? Calcula la presión. Nos vuelven a pedir la presión final del gas. Vamos con las operaciones. ¿Qué ley me permite afrontar el problema? Pues ahora me voy a mis datos y me dice volumen constante. Pues yo tengo que saber que la ley que trabaja con el volumen constante es la ley de Charles y Gay-Lussac. O también se llama segunda ley de Charles. ¿Qué dice esta ley de Charles y Gay-Lussac? ¿O qué expresión utiliza para realizar los cálculos? Presión inicial partido por la temperatura inicial igual a presión final partido por la temperatura final. Bien, vamos a intentar, como esta ecuación no nos permite hacer los cálculos de nuestra incógnita de manera directa, tenemos que despejar esto de aquí, P sub 2. Entonces la temperatura sobra en este lado porque cuando queremos despejar una incógnita hay que dejarla sola. Tiene que pasar para el otro lado. ¿Cómo pasa? Pues está dividiendo, pasa multiplicando. P sub 2 igual a P sub 1 por T sub 2 que ha pasado multiplicando partido yo por T sub 1. ¿Esta ecuación me permite realizar los cálculos? Efectivamente. Vamos a pasar al análisis de las unidades, al chequeo de las unidades. En estas leyes, cuando interviene la temperatura, siempre y nunca puede faltar la temperatura de estar en Kelvin, porque si no, no van a funcionar. T sub 1 está en Kelvin, estamos bien ahí, pero T sub 2 está en grados Celsius. Hay que pasarla a Kelvin. Fácil. ¿Por qué el paso de temperatura de grados Celsius a Kelvin no implica un factor de conversión? Simplemente es una suma de 273 grados. De modo que 0 más 273 son 273 Kelvin. Entonces ahora ya T sub 2 está bien. ¿Y la presión? ¿Tenemos P sub 1 y P sub 2 en las mismas unidades? Otra vez, como no nos dice nada de que expresemos la presión final en ciertas unidades, está bien. De modo que ya estamos listos para operar. P sub 1, 95.000 pascales. Temperatura 2, 273 Kelvin. Cuidado al sustituir. Temperatura 1, 298 Kelvin. Daros cuenta que los Kelvin y los Kelvin se nos va y el resultado nos sale en pascales, que son las únicas unidades que nos han quedado y que encima corresponden a una unidad de presión. Este resultado da 87.030,2 pascales. Y volvemos a hacer un poco de chequeo físico. Nuestra temperatura baja porque T sub 2 es menor, luego la presión ha de bajar, ya que esta ley de Boyle, de Charles y Gay-Lussac dice que la temperatura es directamente proporcional a la presión. ¿Nuestra presión ha bajado? Sí. Luego todo pinta que estamos por el buen camino. Pasemos a los dos siguientes. Vamos con esta segunda parte. En este caso vamos a afrontar dos ejercicios un poquito más difíciles. Venga, vamos con el primero. Vamos a ir sacando los datos mientras voy leyendo. Un gas inicialmente ocupa un volumen de 1,5 litros, volumen inicial 1,5 litros, a 700 milímetros de mercurio. Ahí no nos dice que es una presión, pero sabemos que una unidad como los milímetros de mercurio mide presiones, por tanto es P sub 1. 700 milímetros de mercurio. Seguimos. ¿Cuál debe de ser su presión manteniendo la temperatura constante? T va a ser constante para que nos entre en un globo de 250 centímetros cúbicos. Es decir, nos dicen que el volumen final del globo ha de ser 250 centímetros cúbicos.
Volvemos a leer y sacamos la incógnita. En este caso, ¿cuál debe ser su presión? Pues la incógnita será P sub 2. Vamos con las operaciones. ¿Qué ley voy a aplicar? Bueno, pues que la temperatura sea constante me hace llevar a aplicar la ley de Boyle-Mariotte. ¿Cuál es la ecuación que rige esta ley? Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Bien, ¿qué queremos despejar nosotros? Nosotros queremos despejar la presión final. Por tanto, este volumen final, este V2, como queremos despejar P sub 2, sobra de este lado, hay que pasarlo para el otro, como está multiplicando pasa dividiendo. Por tanto, P sub 2 va a ser igual a P sub 1 por V1 que tenía en el otro lado, partido de V2 que estaba en ese otro y tiene que pasar dividiendo. Vamos ahora a chequear las unidades. Chequeamos las unidades. Nos dice algo del volumen final, de la presión final, cuál debe ser su presión, pero no nos indica ningún tipo de unidades, de modo que la presión está correcta. Ahora, volumen 1 y volumen 2, ¿están en las mismas unidades? No. Uno está en litros y otro en centímetros cúbicos. De modo que hay que pasar todos a lo mismo. Da igual que paséis los litros a centímetros cúbicos que los centímetros cúbicos a litros. El resultado final ha de ser el mismo. Yo voy a pasar los litros a centímetros cúbicos. De modo que considero que los centímetros cúbicos están bien y los que están mal es el 1,5 litros. Factores de conversión. Bueno, vamos allá. 1,5 litros. Lo quiero pasar a centímetros cúbicos, de modo que mi idea es primero pasar los litros a mililitros y ya que tengo mililitros, como son igual que los centímetros cúbicos, ya lo tendría. De modo que voy a pasar los litros a mililitros. 1,5 litros por 1 litro son 1000 mililitros. Litro y litro se va y esto nos sale 1500 mililitros. Que como os he dicho que el mililitro y el centímetro cúbico es lo mismo, estos son 1500 centímetros cúbicos. Ya lo tengo en centímetros cúbicos, está todo perfecto para poder realizar esta operación. P sub 1, 700 milímetros de mercurio. V1, 1500 centímetros cúbicos, que es lo que acabo de pasar. V2, 250 centímetros cúbicos. Daros cuenta que centímetros cúbicos y centímetros cúbicos se va y el resultado nos sale en milímetros de mercurio. ¿Cuánto da esto? Esto sale en 4200 milímetros de mercurio. Y este sería el resultado final. Bueno, como veis, este problema es un poco más difícil, entre comillas, porque hay que hacer un cambio de unidades de volumen. Vamos a chequearlo físicamente. ¿Nuestro volumen qué ha pasado con él? Pues que se ha reducido. Bueno, pues como el volumen y la presión son inversamente proporcionales, manteniendo la temperatura constante, la presión ha tenido que subir. ¿Ha subido nuestra presión? Sí, de modo que todo apunta a que estamos en el buen camino. Vamos con el ejercicio número 4. Datos. Nos dice ahí, metemos un gas a presión inicial 200.000 pascales en un recipiente de un volumen muy grande, 3 metros cúbicos. Si mantenemos la temperatura constante, bien, calcula el volumen que ocupará si la presión fuera de 5 atmósferas. O sea que nos dice que la presión final sea de 5 atmósferas. ¿Qué incógnita nos están pidiendo? El volumen. ¿Qué volumen? Pues el final, V2. Venga, pues vamos con las operaciones. ¿Qué ecuación o qué ley voy a aplicar? Bueno, otra vez temperatura constante me lleva a la ley de Boyle-Mariotte, que dice que presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. ¿Qué incógnita quiero despejar yo ahora en este caso? Quiero despejar el volumen final, por tanto este P sub 2 sobra. Como sobra ha de pasar al otro lado y como está multiplicando pues pasa dividiendo. Partido por P sub 2. Muy bien, vamos a chequear las unidades. ¿Nos dice algo del volumen final? No, por tanto está bien, en metros cúbicos, guay.
¿Nos dice algo de la presión? No nos dice nada, pero para poder aplicar estas leyes tienen que estar P1 y P2 en las mismas unidades. ¿Están? No, no están. Lo mismo que antes, me da igual que paséis los pascales a atmósferas que las atmósferas a pascales. Yo voy a pasar las atmósferas a pascales, de modo que el de pascales está bien, el que está mal es el de las atmósferas. Pues vamos a pasarlo. 5 atm, atmósferas, por factor de conversión. La atmósfera la tengo arriba, la pongo abajo. Arriba quiero pascales. Y la relación es que 101.328 pascales es una atmósfera. Atmósfera y atmósfera se van y el resultado nos sale en pascales, que son 506.640 pascales. Ahora ya lo tengo todo bien, las presiones están las dos en pascales, de modo que realizo esta operación. P1, 200.000 pascales, por V1, 3 metros cúbicos, partido de P2, 506.640 pascales. Pascales se van con pascales y el resultado nos sale en metros cúbicos. ¿Cuántos? 1,18 metros cúbicos. Y lo redondeo. Vamos a hacer un chequeo. La presión, ¿qué ha ocurrido con la presión? Pues ha pasado de 200.000 pascales a 500.000 pascales, de modo que la presión ha subido. Por tanto, como la presión es inversamente proporcional al volumen, el volumen ha tenido que bajar. ¿Ha bajado nuestro volumen? Sí, ha pasado de 3 a 1,18. Por tanto, todo apunta a que vamos por el buen camino. Vamos a pasar a los últimos dos ejercicios, que son los de mayor dificultad posible. Vamos con estos últimos dos ejercicios. Datos. Dice un gas a menos 15 grados Celsius, eso es la temperatura inicial, tiene un volumen de 200 mililitros, eso es el volumen inicial. ¿Qué temperatura en grados Celsius ha de tener manteniendo la presión constante? P, constante. Si queremos que el volumen sea de 0,035, o sea que el volumen final sea de 0,035 metros cúbicos, bien, nuestra incógnita es ¿qué temperatura es T2? Estos en los que nos piden calcular la temperatura, desde mi punto de vista son los más difíciles por el simple hecho de despejar en la ecuación, que ahora vamos a ver. Vamos con las operaciones. ¿Qué ley vamos a aplicar? Bueno, presión constante, ley de Charles. ¿Qué dice esa ley? Esa ley nos dice que el volumen inicial partido por la temperatura inicial es igual al volumen final partido por la temperatura final. Esa ecuación sale de que la ley de Charles dice que manteniendo la presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Ahora, aquí es donde yo creo que viene un poquito lo más difícil por nuestros conocimientos de mates. Nosotros tenemos que despejar esto de aquí, T2. Bien, se puede hacer como una regla de 3, pero yo no quiero que aprendamos a hacer reglas de 3 porque en cuarto, cuando subamos de nivel, no vamos a poder resolver los problemas con reglas de 3 porque ya serán más complicados. Entonces lo que vamos a hacer es aprender a despejar una incógnita, aunque las demás sean letras, pero aprender a despejar una. En este caso ya hemos visto en las anteriores leyes cómo despejar incógnitas que están arriba en una ecuación, es decir, que dentro de la fracción están arriba, pero nuestra incógnita ahora está abajo, está T2. Entonces aquí hacemos dos pasos. El primer paso es esta T2 que yo la tengo aquí abajo, vamos a llevarla arriba, y para llevarla arriba lo único que hay que hacer es pasarla de lado, es decir, dejamos la ecuación exactamente igual pero con T2 en el otro lado. Entonces tendremos V1 partido de T1 como está abajo pasa arriba, T2 igual a V2, primer paso. Pero ahora queremos despejar T2. Como queremos despejar T2 hay que dejarla sola. Y en este caso le sobran dos compañeras le sobran. V1 le sobra y T1 le sobra, que deben pasar al otro lado. ¿Y cómo van a pasar? Pues haciendo exactamente lo que están haciendo en este lado, pero al revés. Es decir, bueno, V2 ya lo tengo allí, pues lo dejo allí. T1, como estaba abajo, pasa arriba, es decir, como estaba dividiendo, pasa multiplicando, y V1, como estaba multiplicando, pasa dividiendo, o lo que es lo mismo, como estaba arriba, pasa abajo. Entonces estos dos pasos ahora ya sí me permiten calcular la temperatura 2. Vamos con el chequeo de unidades. Primero, ¿está la temperatura en grados Kelvin? No. Primer chequeo fallido, vamos a pasarla. T1 nos dice que es menos 15 más 273
nos sale una temperatura de 258 Kelvin. ¿Está el volumen en las mismas unidades, V1 y V2? Tampoco. Vamos a pasarlo a las mismas. Lo mismo que antes, o pasáis los mililitros a metros cúbicos o pasáis los metros cúbicos a mililitros. A mí personalmente me gusta siempre trabajar con números grandes que con números pequeños, de modo que voy a pasar los metros cúbicos a mililitros, de modo que los mililitros están bien y los que están mal son los metros cúbicos. Vamos a pasarlos. Para pasarlo a metros cúbicos a mililitros, tengo que pasarlo a centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros. De modo que vamos con él. 0,035 metros cúbicos por metro cúbico abajo, centímetro cúbico arriba. Que es mayor el metro cúbico y en un metro cúbico hay 1.000.000 de centímetros cúbicos. Metro cúbico y metro cúbico desaparece y esto nos da 35.000 centímetros cúbicos, que es exactamente lo mismo que 35.000 mililitros. Perfecto. Tengo ahora ya todo en las unidades correctas, de modo que voy a operar. Voy a realizar esta operación. V2, 35.000 mililitros. T1, 258 Kelvin. Acordaros siempre en Kelvin. V1, 200 mililitros. Mililitros y mililitros se van, el resultado nos sale en Kelvin. ¿Cuántos Kelvin? Mogollón. 45.150 Kelvin. Ahora, si leemos bien el enunciado, nos pedían en grados Celsius. De modo que lo que hay que simplemente es restarle 273 a estos grados Kelvin. Por tanto, nos salen 4,877 grados Celsius. Y redondeamos. Hacemos un pequeño chequeo, como hacemos siempre. ¿Y qué ha ocurrido con el volumen? El volumen ha subido mucho, de 200 a 35.000, de modo que la temperatura ha tenido que subir. ¿Ha subido nuestra temperatura? Sí. De modo que vamos por el buen camino. Vamos al último ejercicio. Datos. Nos dice a 960 milímetros de mercurio. No nos habla de ningún tipo de magnitud, pero tenemos que saber que los milímetros de mercurio miden la presión. Por tanto, P1, 960 milímetros de mercurio. Un gas tiene una temperatura T1 de 550 Kelvin. Si dejamos el mismo volumen constante, ¿qué temperatura ha de tener el gas para que su presión sea de? Nos está dando que la presión final sea de 96.000 pascales. Bien, vamos a sacar la incógnita. ¿Qué temperatura? Pues nos están pidiendo T2. ¿Qué ley vamos a aplicar? Bueno, espera, primero pongamos aquí operaciones y ahora vamos a ver qué ley podemos aplicar. Bueno, como el volumen es constante, pues claramente es la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué dice esta ley? ¿O qué ecuación reina esta ley? Pues presión inicial partido temperatura inicial igual a presión final partido temperatura final. Vamos a ver qué tenemos que despejar. Tenemos que despejar T2. Vuelve a estar abajo. De modo que dos pasos. Primero me lo llevo arriba y para ello simplemente la cambio de lado. P1, T2 partido T1 es igual a P2. Daros cuenta que lo único que he cambiado de una a otra es quitar el T2 abajo y ponerlo arriba. Y para ello lo cambio de lado. Y ahora ya sí puedo despejar T2. Para ello, P2 ya estaba en el otro lado. T1 que está abajo pasa arriba. P1 que estaba arriba pasa abajo. Y ya lo tengo. Vamos a chequear las unidades. Primero, ¿la temperatura está en Kelvin? Sí, pues está bien. ¿La presión está en las mismas unidades? No. Una la tenemos en milímetros de mercurio y la otra en pascales. Vale, pues voy a pasar los pascales a milímetros de mercurio en este caso, para hacerlo diferente al ejercicio que hicimos antes. Pues vamos allá. Entonces considero que los milímetros de mercurio están bien, que los pascales están mal. Vamos a pasarlo por aquí arriba. 96.000 pascales. Pascales lo tengo arriba, lo pongo abajo. Arriba, milímetros de mercurio. ¿Cuál es la relación? 760 milímetros de mercurio son 101.328 pascales. Pascales y pascales se nos van y el resultado son 126,32 milímetros de mercurio. Ahora ya tengo todo en las unidades correctas, de modo que voy a realizar esta operación. P2, 126,32 milímetros de mercurio. T1,
550 Kelvin. Y P sub 1, 960 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se van, el resultado nos sale en Kelvin. ¿Cuántos Kelvin? Pues sale 72,37 Kelvin. Que si lo pasáramos a grados Celsius, que no nos lo pide, son menos 200 grados Celsius. Una temperatura muy pequeñita. ¿Pero por qué? Pues porque la presión es muy pequeña. Vamos a hacer el chequeo. ¿Qué ha ocurrido con la presión? Pues ha pasado de 960 milímetros de mercurio a 126, de modo que la presión ha bajado. Pues según la ley de Charles y Gay-Lussac, nuestra temperatura ha tenido que bajar. ¿Ha bajado la temperatura? Sí, ha pasado de 550 a 72. Por tanto, parece que estamos por el buen camino. Bueno, espero que con esta batería de problemas, de estos 6 ejercicios, hayan quedado muy claros estos tipos de problemas que pueden caer de las leyes de los gases. Hemos practicado también con ellos los factores de conversión entre las unidades de volumen y las unidades de presión, o sea que son ejercicios muy completos. Mucho ánimo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.